Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video de grandes historias de la mitología. Y nos vamos para el altiplano cundiboyacense, esto es Colombia. Vamos a hacer varias leyendas del altiplano, entre ellos vamos a empezar con la leyenda de la creación del Salto del Tequendama, cuyo protagonista principal es Bochica. Bochica era un anciano blanco que no era de la tribu de los muiscas y quien había aparecido de repente en un cerro de la sabana. Alto y de tez colorada, con ojos claros, barba blanca y muy larga que le llegaba hasta la cintura, vestía una túnica también larga, sandalias y usaba un bastón para apoyarse. Él les había enseñado a sembrar y cultivar en las tierras bajas que quedaban próximas a la sabana y a orar y a tener una especie de código para los chibchas. Cuando se iniciaron las lluvias, Bochica estaba visitando el poblado de Sugamuxi, hoy Sogamoso, en donde había un templo dedicado al sol. Huitaca, una diosa que se opuso a las enseñanzas de Bochica, era una mujer hermosa y de grandes resplandores que predicaba la necesidad de una vida ancha, alegre, llena de juegos, placeres y borracheras, quien era la misma Bachué, madre de los chibchas, mujer rebelde ante el patriarcado representado en Bochica. Huitaca era la esposa de Bochica que llegó con él. Era una mujer de rara belleza, pero excesiva malignidad, contrario a las enseñanzas de su esposo, y fue ella quien hizo crecer el río Funza, hoy el río Bogotá, cuyas aguas inundaron la sabana. Encolerizado, Bochica decidió entonces castigar a Huitaca ante sus continuas desobediencias y la convirtió en una lechuza blanca. Algunas personas dicen que Huitaca, en plan de venganza contra Bochica, difundió malas enseñanzas a los chibchas y en especial predicó la bondad de la vida alegre y la rebeldía y las liviandades. Las ofensas que hicieron los indígenas a sus dioses también ofendieron a Chibchacún, protector del cacicazgo del Zipa en Bacatá, quien resolvió castigarlos inundándoles las tierras, para lo cual crió o trajo de otras partes los dos ríos, Sopó y Tibitoc. Crecieron tanto las aguas del valle que fue imposible contenerlas, haciendo que las esperanzas se fueran. Ya no podían vivir allí, el espantoso diluvio inundó la sabana, sus cultivos se perdieron y muchos de sus animales murieron. Durante días y noches llovió tanto que se arruinaron las siembras. Nadie volvió a salir de sus bohíos o casas, que también se vinieron al suelo, o se mojaron tanto que lo mismo servía tener techo de palma o no. El Zipa, quien comandaba todo el imperio chibcha, y los caciques, que eran como los capitanes o gobernadores de los poblados de la sabana, se reunieron para buscar una solución, pues no sabían qué hacer y el agua seguía cayendo del firmamento en torrentes. Se acordaron entonces de Bochica y los chibchas decidieron llamarlo porque pensaron que Bochica era un hombre bueno y podría ayudarlos, o todo el imperio perecería a causa de la gigantesca inundación. El anciano dialogó con dificultad con los caciques, pues no dominaba su lengua, pero que se hacía entender y le comprendían bastante. Se retiró a un rincón del bohío que tenía por habitación, rezó a su dios, que decía era uno solo, luego salió y señaló hacia el suroccidente de la sabana. Los muiscas de la sabana de Bogotá pidieron entonces a Bochica protección contra la maldición de Chibchacún, ofreciéndole a su templo clamores, sacrificios y ayunos. Bochica resolvió ayudarles y por ello, una tarde, adorando el sol en el aire, se escuchó un ruido en Bacatá y se hizo un arco gigante natural en cuya columna se apareció el demonio en figura de hombre representado en Bochica. Les dijo desde lo alto: he oído sus ruegos y condolido de ellos y de la razón que tienen en las quejas que dan de Chibchacún. Me ha parecido venir a darles favor en reconocerme. Me doy por satisfecho en lo bien que me sirven
y apuraré en remediar la necesidad en la que están. Tanto toca mi providencia y así, aunque no calmaré los dos ríos, porque en algún tiempo de sequedad los habrán de necesitar. Abriré una sierra por donde salgan las aguas y queden libres vuestras tierras. Con una vara de oro en la mano, llamó a gritos desde allí a los caciques principales del lugar para que acudieran con rapidez con todos sus súbditos. Cientos de indios organizaron una especie de peregrinación con él. Se detuvieron después de varios días en el sitio exacto en donde la sabana terminaba, pero las aguas se agolpaban furiosas ante un cerco de rocas. Los árboles enormes y la vegetación selvática frenaban el ímpetu de las aguas. Bochica, con su bastón, miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa y admiración de unos y la incredulidad de todos, las rocas se abrieron como si fueran de harina. El agua se volcó por las paredes formando un hermoso salto de abundante espuma con rugidos bestiales y dando origen a una catarata de más de 150 metros de altura. La sabana poco a poco volvió a su estado normal y allí quedó el salto del Tequendama. Así se desinundaron las tierras de la sabana de Bogotá y se pudieron sembrar de nuevo. Dicen que Bochica tiempo después desapareció silenciosamente como había venido. Chipchacún recibió castigo del dios Bochica, quien se indignó con el modo de proceder del protector del cacicazgo de los Zipas. Chipchacún fue condenado eternamente a cargar la tierra sobre sus hombros, la cual se encontraba antes sustentada sobre 4 guayacanes. ¿Qué tal la leyenda del salto del Tequendama? Ahora vamos a ver la leyenda de la cacica de Guatavita. Guatavita era el nombre de uno de los más poderosos caciques muiscas, cuya esposa principal fue sorprendida por él mismo en flagrante delito de adulterio. El cacique hizo matar a su rival y obligó a su esposa a comer en público el corazón de su amante. Asustada, la cacica tomó en brazos a su hija y huyó hasta la laguna de Guatavita, donde se arrojó. El cacique, arrepentido, pidió a un sacerdote que rescatara a su mujer con sus poderes, pero todo fue inútil. La cacica entonces se convirtió en la diosa tutelar de la laguna, a quien los muiscas, supremos cultores del agua desde los arbores mismos de su civilización, transformaron en un adoratorio de 4 kilómetros de circunferencia, 400 metros de diámetro y 20 de profundidad, a una altura de 3.199 metros sobre el nivel del mar, en donde por medio de los sacerdotes o chuques tributaban permanentemente a la diosa tutelar, quien en forma de serpiente de tiempo en tiempo salía a la superficie para recordarle a la gente la necesidad de plegarias, para renovarle su fe, en fin, para exigirle sacrificios y votos de toda especie. Las ofrendas se hacían por lo general en figurillas de oro, tiradas por los creyentes y entregadas al sumo sacerdote para que éste a su vez sirviera de intermediario ante la diosa acuática, lo que hacía en medio de complicada liturgia para después arrojarlas al seno de la laguna donde moraba la diosa, quien, satisfecha por las plegarias y las ofrendas, aplacaba su cólera, otorgaba perdón, era generosa con quien la veneraban. Este notable suceso daría origen a la ceremonia religiosa y política conocida desde la colonia hasta hoy como la leyenda de El Dorado. Bueno, continuamos. Ya vamos a ver otra leyenda bien importante del altiplano cundiboyacense. Vamos a ver la leyenda de la creación del mundo. Cuando era de noche y antes de que hubiera nada, estaba la luz metida dentro de algo grande que era un ser omnipotente, Chiminigagua. Este ser luminoso comenzó a amanecer y a mostrar la luz que en sí guardaba.
Procedió luego a crear cosas, empezando por unas grandes aves negras que mandó por todo el mundo para que echaran aire resplandeciente por los picos, por lo cual el orbe quedó iluminado. Chiminegawa, el señor de todas las cosas, el ser bueno, creó también el sol, la luna y todo lo que forma la belleza del universo. Ahora veremos algunas leyendas sobre el origen de los muiscas. En una época no había nada sobre la tierra. La primera que la habitó fue una mujer joven y fuerte que salió de la laguna de Iguaque, por entre la niebla helada y el viento sonoro del páramo. Se llamaba Bachue y llevaba de la mano a un niño de 3 años. Ambos bajaron al valle y construyeron una casa donde vivieron hasta que pudo casarse con Bachue. Tuvieron muchos hijos, a veces Bachue tenía 4 o 6 a la vez, con lo que comenzó a poblarse el territorio muisca. Bachue le enseñó a cultivar la tierra y a adorar los dioses. Después de muchos años, Bachue y su esposo, ya viejos, regresaron a la laguna de Iguaque, donde se despidieron de la multitud que llorando los veía partir. De repente los ancianos se transformaron en 2 inmensas serpientes y desaparecieron bajo las aguas tranquilas de la laguna. Bachue se convirtió en la diosa de la fertilidad, la que hacía que la tierra diera frutos y tuvieran muchos hijos. Ahora vamos a ver la leyenda de la aparición del maíz. Había una vez un grupo de familia muy pobres. Un día un miembro de ella llevó al mercado unas mantas y las cambió por unos gruesos y brillantes granos de oro que depositó en una bolsa. Poco después una ave negra le arrebató la bolsa y los granos de oro cayeron a la tierra. El dios Bochica los enterró. Más tarde el hombre los volvió a encontrar convertidos en plantas. Al querer arrancar una de ellas, la misma ave lo atacó y le arrancó las barbas para colocársela a los frutos de esas plantas. Los vecinos se enteraron y probaron esos granos que parecían de oro y estos les agradaron. Desde ese día machacaron el maíz con unas piedras llamadas manos de moler o sobre otras llamadas metates. Prepararon así harina, arepas, mazamorra, envueltos. Desde entonces los hombres del pueblo se quedaron sin barba. ¿Qué tal esa leyenda, no? Vamos a ver ahora la leyenda del dorado. De todas las leyendas de América precolombina, ninguna ha sido tan universalizada como la de El Dorado. Cada vez que se posesionaba un nuevo cacique, los muiscas organizaban una gran ceremonia. El heredero, hijo de una hermana del cacique anterior, quien antes de esto había sido purificado, aunando durante 6 años en una cueva donde no podía ver el sol, ni comer alimentos con sal, ni ají, ni mantener relaciones sexuales con mujer alguna, era conducido a la vera de la laguna donde los sacerdotes lo desvestían, untaban su cuerpo con una resina pegajosa, lo rociaban con polvo de oro, le entregaban su nuevo cetro de cacique, un propulsor de oro, y lo hacían seguir a una balsa de juncos con sus usaques o ministros y los jeques o sacerdotes, sin que ninguno de ellos, por respeto, lo mirara a la cara. El resto del pueblo permanecía en la orilla donde prendían fogatas y rezaban de espaldas a la laguna, mientras la balsa navegaba en silencio hacia el centro de la misma. Con los primeros rayos del sol, el nuevo cacique y su séquito arrojaban a la laguna oro y esmeraldas como ofrendas a los dioses. El príncipe, despojado ya del polvo que lo cubría, iniciaba su regreso a la tierra. En tanto resonaban con alegría tambores, flautas y cascabeles. Después el pueblo bailaba, cantaba y tomaba chicha durante varios días. Bueno, vamos a ver la leyenda del Cerro de las Tres Viejas de Sesquilé. Por esos lados se enterró a un poderoso Zipa en una cueva que luego fue tapiada junto con sus joyas, alimentos, armas y esposas. 3 de estas fueron secuestradas por una tribu enemiga, pero escaparon.
Fueron vistas entonces por el brujo de la tribu, quien por medio de tambores y hechizos las hizo estremecer de pánico. De pronto se sintieron ligadas a la tierra, el frío las petrificó y el viento trajo partículas de tierra y hierbas que las convirtieron en lo que hoy se conoce como el Cerro de las Tres Viejas. Bueno, esta fue una leyenda blanca. Ahora vamos a ver la leyenda de las piedras de Pandí. Un día el diablo se dirigía a Coyaima, Indiana, y al llegar al valle de los Sutagaos, tropezó con dos piedras gigantescas que se opusieron en su camino. Encolerizados, la emprendió contra ellas a patadas y las echó a rodar. La primera se detuvo en medio de dos farallones que encajonaron el río Sumapaz y formaron el puente natural que hoy se llama Cabeza del Diablo. La segunda se quedó unos metros más arriba y se le conoce con el nombre de El Elechal, en donde los panches plasmaron su destreza artística por medio de jeroglíficos dibujados con tinta indeleble, jamás utilizados por tribu alguna en la América aborigen. Escuchemos la leyenda de Chacuen cuando castiga a Tintoa y a Sunuba. Chacuen, el dios encargado de cuidar los términos o linderos de las cementeras, es también quien se encarga de castigar a los fugitivos del delito de adulterio, como ocurrió con Tintoa y Sunuba. Joven y valiente guerrero era Tintoa, se enamoró de la bella Sunuba, esposa principal de un príncipe. Cuando el marido de Sunuba marchó a la guerra, él nombró a su amante como guardián. El pueblo se enteró y expresó su disgusto por tan reprochable conducta. El príncipe se enteró a su regreso y decidió castigarlos. Los amantes huyeron para escapar al castigo, burlándose así de su señor y de las leyes. Ya el dios Chacuen sabía dónde estaban. Los castigó entonces, convirtiéndolos a ella en una especie de junco llamado Fijisa y a él en carrizo o sune, a ambos como vegetales. Ella condenada a vivir cerca del agua en los pantanos, él condenado a vivir en tierra seca. De esta forma el dios Chacuen los separó hasta el final de los tiempos. Bueno, sigamos con estas hermosas leyendas. Vamos a ver cómo fue el origen de la laguna de Tota. Antiguamente, el hueco ocupado por la extensa laguna era un hueco desértico de tierra amarilla. En noches de plenilunio, posábase sobre la cavidad una inmensa bola de fuego, de la cual salía Busiriaco, dios de los infiernos, que cuando llegaba desataba tormentas y fuertes vientos que alejaban las nubes del árido lugar. Un día el jeque Monetá reunió a todo el pueblo para ir a conjurar a Busiriaco y a la serpiente negra. Llegados al hueco, oraron, ayunaron, hicieron ofrendas y danzaron. Una bailarina lanzó un disco de oro a la serpiente negra, dejándola herida de muerte. Al otro día el jeque Monetá arrojó al hueco la esmeralda que había regalado Bochica al jefe Suamox. Al caer sobre la serpiente, la piedra perdió su dureza, transformándose en onda verde y aguas transparentes, las cuales fueron creciendo hasta llenar el hueco. Monetá y su pueblo alabaron a Bachué, diosa de las aguas, a Chiminigagua, el omnipotente señor del universo, después de lo cual apareció el arco iris y sobre él la figura de Bochica. Desde entonces el sol saca porciones de guacatá ya líquida, la lleva a los cielos y luego la devuelve en copiosa lluvia que ha colmado de fertilidad la tan antigua esterilidad de aquel paraje. Se exploran guacatas como Musú y Somondoko. Vamos a ver a continuación la leyenda de las piedras de Tunja. Estas piedras están ubicadas a las orillas de un lago muy extenso que cubría la sabana de Bogotá. Las leyendas o versiones históricas al respecto abundan. He aquí algunas. Se sabe que este parque arqueológico era el sitio de reunión de los jefes chipchas o zipas. Allí, con sus mujeres y demás súbditos de la corte, se celebraban ceremonias religiosas. En 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada
al mando de sus soldados españoles, hirió gravemente a Tisquesusa, último jefe de los chibchas. Este fue llevado por sus súbditos indígenas hasta las piedras de Tunja, donde falleció. Más tarde, la tumba de Tisquesusa fue abierta por el conquistador Quesada, quien creyó que ella encerraba un valioso tesoro, pero únicamente halló una copa de oro. La leyenda cuenta que los sacerdotes de la comunidad franciscana en Quito estaban levantando una iglesia. La construcción avanzaba, pero las piedras disminuían en las canteras vecinas hasta el punto de paralizar la obra. Uno de los sacerdotes, después de pensarlo una y otra vez, tomó la fatal decisión de vender su alma al diablo a cambio de grandes piedras para poder continuar con la construcción del templo. El diablo, lleno de alegría por el negocio celebrado, se puso a buscar las piedras más enormes que pudiera encontrar y efectivamente las halló cerca de la población de Tunja. Organizó 2 escuadrones de diablos, escogiendo a los más fuertes y ágiles. Las enormes piedras serían llevadas por los aires en las noches de luna para no ser vistas en el día. El primer trayecto lo hicieron hasta la población de Facatativá. Allí descansaron de su gran esfuerzo. Estando el diablo en Facatativá, un mensajero le llevó la noticia de que el sacerdote franciscano que había hecho el pacto con él había tenido un sueño relacionado con la iglesia y que después de meditarlo varias veces había resuelto deshacer el pacto celebrado con el diablo. El sacerdote se había retirado de la comunidad franciscana para ser admitido en la comunidad de los cartujos. El diablo, furioso y humillado, maldijo a gritos. Luego ordenó a su ejército de diablos que abandonaran las piedras. Dice que los gritos y llantos del diablo eran tan fuertes que hasta hoy se escucha el eco en las noches de tormentas. Muchas personas piensan que las piedras de Tunja se encuentran en la ciudad de Tunja, pero no es así. Esas enormes piedras están desde hace miles de años en la población de Facatativá, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Conforman un hermoso parque natural que es visitado por miles de turistas. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de estas hermosas leyendas que nos transportan a muchos episodios de nuestra historia, de nuestra mitología, y espero que se suscriban a mi canal, compartan, etiqueten, denme muchos likes y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!